Hace muchos años, en los callejones serpenteantes y estrechos de la Ciudad de México, se tejía una oscura y espeluznante leyenda que perduró a lo largo de las generaciones. Esta es la trágica historia de la planchada, una figura misteriosa que, según se cuenta, deambula por los pasillos de los hospitales, sembrando terror en los corazones de pacientes y personal por igual. La historia se remonta a los años 30, una época en la que la medicina aún no había alcanzado los niveles de conocimiento y ética que disfrutamos hoy en día. En ese entonces, existía un hospital sombrío y antiguo que se destacaba por su imponente arquitectura gótica. En sus pasillos, se decía que residía una enfermera cuyo nombre había caído en el olvido, pero cuyo apodo, la planchada, resonaba a través del tiempo. Esta misteriosa enfermera era conocida por su devoción aparentemente incansable hacia su trabajo. Vestida con su uniforme impecable, siempre perfectamente planchado, se movía por los corredores con una seriedad que a menudo rayaba en lo inquietante. Su enigmática sonrisa y su máscara quirúrgica ocultaban más de lo que revelaban, alimentando las especulaciones y los rumores. Detrás de la fachada de dedicación y profesionalismo, sin embargo, se encontraba un lado oscuro que pocos sospechaban. Se decía que disfrutaba con el sufrimiento de los pacientes, alimentando su propia sed de poder a costa de su bienestar. Se rumoreaba que en las sombras de las salas de tratamiento, llevaba a cabo experimentos que desafiaban los límites de la ética y que causaban un sufrimiento indescriptible. Un día, los escalofriantes secretos de la planchada fueron expuestos. Otro miembro del personal la descubrió en el acto de someter a un paciente a un experimento cruel y despiadado. El escándalo que siguió fue devastador y llevó a su despido inmediato y la revocación de su licencia médica. Pero la venganza y la locura burbujeaban dentro de ella. Despojada de su identidad y sumida en la desesperación, la enfermera cayó en la locura más profunda. Su cordura se desvaneció como humo, y poco después, la noticia de su muerte se extendió como un reguero de pólvora. Sin embargo, la muerte de la planchada no fue el fin de su siniestra leyenda. Desde su partida a lo desconocido, la enfermera volvió a la vida en forma de un espíritu atormentado. Aparecía en los momentos más inesperados y en los lugares más oscuros del hospital. Vestida con su uniforme blanco, ahora desgastado y manchado, su máscara quirúrgica era una puerta al abismo. Quienes se cruzaban con su mirada hablaban de escalofríos inexplicables, de un frío intenso que se apoderaba de sus almas. En una noche lluviosa y oscura, Alejandro, un enfermero novato, se encontraba en su primer turno nocturno en el mismo hospital donde la planchada había dejado su sombría huella. Aunque había oído las historias sobre el espíritu atormentado, había descartado esas leyendas como invenciones de mentes inquietas. La lúgubre luz de las lámparas parpadeantes llenaba los pasillos mientras Alejandro revisaba los registros médicos en el escritorio de la enfermería. El tintineo de unas llaves resonó en el aire, y antes de que pudiera reaccionar, vio una figura vestida de blanco moviéndose con gracia. Su uniforme, aunque desgastado y manchado, estaba perfectamente planchado. Cubriendo su rostro, una máscara quirúrgica emitía una sensación de presencia sobrenatural. Intrigado y temeroso, Alejandro decidió seguir a la figura. La enfermera fantasma avanzó por los pasillos con determinación, como si estuviera cumpliendo una tarea impuesta por el más allá. Cada paso resonaba en la penumbra, envolviendo el ambiente en un aura de misterio. La figura misteriosa finalmente llegó a un rincón olvidado del hospital, una zona cerrada durante años debido a renovaciones interminables. Sin embargo, la enfermera fantasma se adentró en una de las habitaciones. Luchando contra su miedo, Alejandro la siguió, entrando en una sala oscurecida. Dentro, vio una cama antigua rodeada de sombras danzantes. La enfermera se inclinaba sobre la cama, como si estuviera cuidando a un paciente invisible. Alejandro sintió un nudo en su garganta, pero no pudo apartar la mirada de la extraña escena. La enfermera giró la cabeza lentamente, revelando la máscara que ocultaba su rostro.
Sus ojos sin vida parecían penetrar en el alma de Alejandro. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras la figura avanzaba hacia él. A medida que se acercaba, un gélido viento sopló a su alrededor. Alejandro intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir de sus labios. La enfermera levantó una mano pálida, sus guantes crujieron ligeramente. Justo cuando parecía que el mundo estaba a punto de desvanecerse, la figura comenzó a disiparse en el aire, como humo en la brisa. Alejandro retrocedió tambaleándose, recuperando el aliento en un mundo que volvía a la normalidad. Se dio cuenta de que había sido testigo de algo que trascendía la realidad, algo que había existido más allá de la imaginación. En ese momento, supo que las leyendas no eran solo cuentos para asustar, sino portadoras de una verdad profunda y aterradora. A medida que los años pasaban, Alejandro se convirtió en un veterano en el hospital, acumulando experiencias y conocimientos en su campo. A pesar de su crecimiento profesional, el recuerdo de aquella noche lúgubre y la figura enmascarada seguían persiguiéndolo en los rincones más oscuros de su mente. Un día, mientras estaba de guardia durante una noche tranquila, Alejandro recibió una llamada para atender a un paciente en el ala cerrada del hospital. Aunque sabía que ese lugar estaba lleno de misterio y leyendas, su deber profesional superó su inquietud personal. Armado con su determinación y una linterna, se dirigió hacia el oscuro corredor. A medida que avanzaba, el aire parecía espesarse y el silencio se hacía más abrumador. La linterna arrojaba sombras retorcidas en las paredes, haciendo que cada rincón pareciera una amenaza potencial. Alejandro finalmente llegó a la habitación donde la enfermera fantasma había desaparecido en la oscura niebla, tiempo atrás. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando una habitación cubierta de polvo y muebles antiguos cubiertos por sábanas desgastadas. La oscuridad parecía devorar la luz de su linterna mientras exploraba el lugar con cautela. De repente, un crujido resonó desde una esquina y Alejandro dirigió la luz hacia allí, revelando un espejo viejo y desgastado que reflejaba una figura familiar. Era la enfermera, la misma figura vestida de blanco con su uniforme impecable y su máscara quirúrgica ominosa. Sus ojos parecían fijos en el espejo, como si estuviera observando algo más allá de la realidad tangible. Alejandro se sintió atrapado entre la fascinación y el terror, incapaz de apartar la mirada. Mientras observaba, la figura levantó lentamente una mano y trazó un movimiento delicado en el aire. En el reflejo del espejo, apareció una serie de imágenes que contaban la historia de la enfermera, desde sus días de servicio dedicado hasta su caída en la oscuridad y la locura. Cada imagen estaba llena de emociones y secretos, revelando la tristeza y la ira que habían forjado su destino. La figura se volvió hacia Alejandro, y esta vez, sus ojos parecían llenos de una súplica silenciosa. Aunque su rostro estaba oculto detrás de la máscara, el dolor y la angustia eran palpables en su presencia. Lentamente, alzó la mano una vez más y señaló hacia una puerta en la esquina de la habitación. Alejandro entendió el mensaje implícito. Había llegado el momento de liberar a la enfermera de su tormento, de permitir que su espíritu encontrara la paz que tanto anhelaba. Con manos temblorosas, abrió la puerta y dejó que la luz de la luna se filtrara, iluminando el camino hacia la supuesta redención. La figura avanzó hacia la puerta, cada paso parecía un último adiós a su pasado turbulento. Con un suspiro final y un viento sutil que llenó la habitación, la figura desapareció lentamente en la noche. Alejandro permaneció allí, solo en la habitación, sintiendo un extraño sentido de alivio mezclado con tristeza y miedo. A pesar de la aparente liberación de la planchada y el alivio que trajo a Alejandro, las sombras y el misterio seguían tejiendo su telaraña en el hospital. Pasaron los años, y las historias sobre la enfermera fantasma comenzaron a resurgir. Las voces susurrantes en los pasillos oscuros hablaban de un regreso, de una presencia que volvía a atormentar a pacientes y personal. Una noche, mientras Alejandro estaba en su turno, sintió un escalofrío que recorrió su columna vertebral.
Una sensación familiar de inquietud llenó el aire. Mientras caminaba por el pasillo, las luces parpadeaban y una sombra se deslizó por su visión periférica. Se detuvo y giró la cabeza, pero no había nada más que la oscuridad. El tintineo de llaves resonó en el aire, una melodía macabra que lo llevó a un recuerdo que nunca había olvidado. Y entonces, la vio, la planchada, vestida con su uniforme blanco, su máscara quirúrgica ocultando su rostro. Alejandro tragó en seco, sus piernas se sintieron como plomo. La figura avanzó con una gracia que era tanto hipnotizante como aterradora. Cada paso parecía llenar el aire con un aura de desesperación. Alejandro retrocedió, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La figura se detuvo frente a él, su mirada invisible penetrando en su alma. La enfermera levantó lentamente la mano enguantada, y una brisa fría se elevó en el pasillo. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su boca. En un susurro casi inaudible, la figura pronunció una sola palabra: venganza. En ese momento, Alejandro sintió como si las paredes mismas se cerraran a su alrededor. La máscara quirúrgica se desvaneció, revelando un rostro pálido y contorsionado por la ira. Un grito se ahogó en su garganta cuando la figura alargó una mano gélida y lo tocó. Una sensación de agonía se apoderó de su cuerpo, una mezcla de dolor físico y emocional que lo dejó indefenso. La habitación comenzó a girar, las luces destellaban y la presencia de la planchada parecía llenar cada rincón. Cuando finalmente recuperó el conocimiento, Alejandro se encontró solo en el pasillo oscuro. La figura había desaparecido, pero la sensación de malestar persistía. Se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento mientras el eco de su propia respiración llenaba el aire. Desde esa noche, Alejandro cambió. Ya no era el mismo hombre que había enfrentado a la enfermera fantasma años atrás. La presencia de la planchada lo perseguía en cada rincón, acechando en la oscuridad de sus pesadillas y escondiéndose en las sombras de sus pensamientos. La línea entre la realidad y la leyenda se había vuelto borrosa, y la maldición de la enfermera parecía haberse tejido en su propia existencia. Cada vez que entraba en el hospital, sentía los ojos invisibles observándolo. Cada vez que escuchaba un sonido de llaves, al chocar entre sí, su corazón se aceleraba en anticipación. Y en las noches más oscuras, la figura de la planchada reaparecía, susurros de venganza llenando el aire como un eco eterno. A medida que pasaba el tiempo, la presencia de la planchada se volvía cada vez más abrumadora para Alejandro. Sus noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas y paranoia. Sus días eran una lucha constante para mantener su cordura mientras la figura enmascarada parecía perseguirlo en cada esquina del hospital. La falta de sueño y el constante estrés comenzaron a desgastar su salud. Sus ojos estaban enrojecidos y hundidos, y su mente se llenaba de pensamientos oscuros. A medida que la figura lo acosaba sin piedad, su relación con la realidad comenzó a desvanecerse. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era producto de su mente quebrada. Una noche, mientras estaba solo en la enfermería, Alejandro escuchó el sonido familiar de las llaves tintineando. Su corazón se aceleró y un sudor frío cubrió su frente. La figura emergió de las sombras, su máscara quirúrgica parecía sonreír con una malicia oscura. Alejandro se tambaleó hacia atrás, sus ojos vidriosos reflejando el terror que lo consumía. La figura se acercó lentamente, como si saboreara el miedo de Alejandro. Su mano fría y huesuda se extendió hacia él. En ese momento, Alejandro perdió por completo el contacto con la realidad. Gritó y luchó contra la figura invisible y sus propios demonios internos fusionándose con la leyenda que lo atormentaba. Los miembros del personal encontraron a Alejandro en la enfermería esa misma noche. Su mente había cruzado un umbral irreversible, y sus ojos reflejaban el terror profundo que lo había consumido. Murmuraba palabras incoherentes sobre máscaras y venganza, incapaz de reconocer a quienes lo rodeaban.
A pesar de los esfuerzos del personal médico por ayudarlo, Alejandro se hundió más y más en la locura. Sus palabras delirantes llenaban el aire del hospital y su semblante perdido se convirtió en una imagen inquietante que atormentaba a quienes lo conocían. Finalmente, Alejandro fue trasladado a una institución mental, donde pasó sus últimos días en una espiral de oscuridad y desesperación. Sus intentos de contar su historia solo aumentaron su reputación como paciente problemático y delirante. La leyenda de la planchada había reclamado a otro, había llevado a Alejandro más allá de la realidad, convirtiéndolo en una sombra de su antiguo yo. La enfermera enmascarada continuó su danza siniestra en las sombras del hospital, una figura que trascendía la vida y la muerte. Su venganza parecía eterna y su influencia oscurecía las vidas de aquellos que cruzaban su camino. La historia de Alejandro se convirtió en una advertencia sombría sobre los peligros de enfrentar las leyendas más allá de lo que uno puede soportar, y sobre cómo el terror puede consumir incluso al más valiente de los corazones.